Bienvenidos a Conexión Fátima, nuestro programa que estamos empezando el día de hoy. Vamos a entrevistar a diferentes profesionales para conocer un poco sus trayectorias y ayudarnos también a nosotros a decidir en el futuro qué nos gustaría hacer. Tenemos la suerte de en este primer programa contar con un físico que trabaja en una universidad muy reconocida de Nueva York y además vamos a tener el privilegio de tener una entrevistadora fantástica como es Carolina Gallego, que nos va a guiar en esta entrevista. Bienvenidos a los dos, tanto Luis como a Carolina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos muy entusiasmados de tenerte aquí, Luis. Y bueno, ¿qué tal todo por allí en Nueva York? Pues bien, ahora hace un poco de fresco. Bueno, un poco de fresco, bastante fresco. Tenemos temperaturas que para los españoles son congeladoras, pero sí, entonces está bien. No, Nueva York es una ciudad interesante, es una ciudad muy, muy interesante. Te puedes encontrar lo peor y lo mejor, es una ciudad de contrastes, pero yo creo que merece la pena la experiencia de vivir aquí, por lo menos un periodo. Vale, bueno, empezamos. Cuéntanos un poco sobre ti, qué te llevó a estudiar esta carrera. Pues física en particular. La verdad es que debo decir que yo quería ser físico casi desde pequeñito, porque un poco friki, ya lo sé, pero es así. Yo me acuerdo que cuando era pequeño siempre como que me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con, sobre todo al principio, con las estrellas, los planetas, el universo. Yo me acuerdo cuando nos íbamos de vacaciones a un pueblo que está cerca de Segovia en verano y allí pues las noches de verano tienen un cielo precioso lleno de estrellas y yo siempre me quedaba muy impactado mirando las estrellas y entonces desde pequeño siempre me acuerdo que le pregunté una vez a una tía mía qué hay que hacer para estudiar eso de mayor o para dedicarte a estudiar eso de alguna manera. Y ella supongo que contestó pues lo primero que se le vino a la cabeza, me dijo pues astrofísica o algo así. Y entonces desde ese momento, y yo era bien pequeño, ¿eh? Pero desde ese momento yo dije, ah, muy bien, pues entonces yo quiero ser astrofísico, ¿no? Y entonces desde entonces, cada vez que alguien me preguntaba, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues yo decía que astrofísico. Y era muy divertido porque en el colegio todo el mundo quería ser pues eso, futbolista, torero, astronauta, no sé, cantante, lo que fuese, y cuando me preguntaban a mí los profesores, pues yo decía astrofísico. Te puedes imaginar la cara de los profesores. Y luego a partir de ahí, pues es verdad que me interesaba mucho todo el tema de las matemáticas. Me empezó a interesar también, a partir de ahí empecé a comprar, o mis padres me empezaban a comprar en la feria del libro, me acuerdo libros que yo veía pues que tenían que ver con los átomos también, con el núcleo atómico, los átomos, todo eso como que me empezó a interesar mucho también las partículas, los elementos químicos, todo eso, ¿no? No sé por qué. Y a partir de ahí, pues como que fui leyendo cosas un poco más divulgativas. Luego me acuerdo cuando en mi época más adolescente, pues leí los libros de Stephen Hawking, ¿no? Tiene varios, pero vamos, bueno, no me acuerdo cómo es el de Stephen Hawking, el nombre. El de breve historia del tiempo se llama, o cosas de ese estilo, ¿no? Y aunque he de decir que la física no me entusiasmaba especialmente en bachillerato, era una física, pues eso, de mecánica, dinámica, electromagnetismo, termodinámica, pero muy sencilla, claro. Sin embargo, sí que es verdad que los profesores estaban bien, pero tampoco no sé, tampoco eran los mejores, digamos. Y si hubiese sido por eso, no habría hecho física. Sí que tuve un buen profesor de matemáticas en bachillerato, que le llamaban el trivi, porque decía que todo era trivial, me acuerdo, que era un buen profe, muy exigente, y luego a partir de ahí yo ya como que tenía muy conquistado el corazón, como que quería hacer cosas de física que tuviesen que ver eso, con partículas, con cosmología, con cosas de ese estilo. Así que luego cuando entré en la carrera, tenía claro que quería intentar, hombre, tenía la mente abierta, pero tenía claro que quería intentar hacer la especialidad de física teórica en la Autónoma, que es la que tiene que ver, pues eso, con teoría cuántica de campos, cosmología, física de partículas, y más o menos sí, aunque hay otras cosas que también me interesaban, de materia condensada, etcétera. Sin embargo, pues esa fue la que terminé haciendo con la especialidad y luego me doctoré también en ese ámbito, que es en particular en teoría de cuerdas, que es lo que hace Sheldon Cooper, pues hay alguno en la audiencia que le conoce el de Big Bang Theory, pues básicamente es la misma idea, ¿no? Un poco en la intersección entre teoría de cuerdas, cosmología de universo temprano y física de partículas. Y esa es un poco la historia inicial de la carrera y el doctorado. Vale, ¿siempre tuviste claro a lo que te querías dedicar? Yo creo que sí. Debo Sí. decir que sí. Desde pequeño era un poco friki en ese sentido y siempre me interesaba todo lo que tenía que ver con el mundo de lo fundamental, ¿no? Como de lo pequeño, de lo fundamental, de buscar también de alguna manera en qué se sustentaba todo eso, ¿no? En qué principios se sustentaba.
Y de hecho eso también en algún momento me hizo interesarme por cuestiones filosóficas, ¿no? Un poco más metafísicas, en qué se sustenta la realidad, cuál es el fundamento de la realidad, etcétera, ¿no? Un poco las preguntas que se hacían los presocráticos inicialmente, ¿no? Y ya que hemos mencionado antes que ahora mismo estás en Nueva York, ¿qué es lo que, bueno, cómo llegaste a trabajar en la universidad tan prestigiosa en la que estás y cómo te fuiste tan lejos de tu país? Pues cuando terminé el doctorado, primero me marché, durante el doctorado tuve una temporada en la que estuve yendo a Ginebra, o sea que digamos que ya había salido de España. Durante el doctorado también vas a conferencias de muchos sitios del mundo, lo que pasa que, bueno, eso suele ser una semana y vuelta a casa, ¿no? Mis estancias en el CERN, el acelerador de partículas, que está en la frontera entre Suiza y Francia, y yo vivía en la zona suiza, en Ginebra. Pues allí estuve, me parece que fueron 3 años, durante periodos no consecutivos de 3, 4 meses, o sea que llegué a vivir como un año en periodos no consecutivos. Y esa fue como la primera estancia de salir de casa. La segunda fue, hice lo que se llama una estancia postdoctoral de casi 4 años en Trieste, en el noreste de Italia, en la frontera con Eslovenia. El ICTP es un centro que es el International Center for Theoretical Physics, el Centro Internacional de Física Teórica, que es un centro que pertenece a Naciones Unidas y que tiene la labor no solamente de investigar, sino también de ayudar a países en desarrollo, en vías de desarrollo, a bueno, formar a sus investigadores, a sus estudiantes, para que luego ellos también puedan desarrollar sus países. Es una labor muy interesante. Y luego eso, digamos, fue mi último periodo como estudiando física teórica de altas energías, haciendo investigación en ese ámbito de partículas, cuerdas, y luego decidí saltar a hacer esta parte un poco interdisciplinar, porque la razón fundamental yo creo que es porque aunque la parte de física de partículas me interesa mucho, la física teórica me interesa mucho, sin embargo es verdad que, digamos, la parte de los experimentos que acompaña al desarrollo teórico que ha habido durante los 30 últimos años ha sido un desarrollo muy fuerte, desde las primeras revoluciones en el siglo XX que tienen que ver con el descubrimiento y el desarrollo de la mecánica cuántica, la relatividad especial, la relatividad general, que han supuesto un vuelco incluso a nivel conceptual en la manera de entender el mundo. Sí que es verdad que eso comienza ahí, tiene un desarrollo muy fuerte, toda la teoría cuántica de campos, pero luego poco a poco se ha ido en los últimos años ralentizando un poco porque los experimentos que sirven para corroborar algunas de esas teorías son cada vez más difíciles de hacer. El último grande fue el LHC, con el descubrimiento del Higgs en el 2012, el bosón de Higgs famoso, y al mismo tiempo más o menos también digamos, venían los datos del satélite Planck, que digamos, daba la última actualización del fondo cósmico de microondas y digamos, la estructura a gran escala del universo basada en el fondo cósmico de microondas, la cantidad que hay de materia oscura, de energía oscura, este tipo de cosas, ¿no? Claro, los siguientes pasos ya van a ser o muy lentos o muy a largo plazo, y entonces, bueno, eso te dice un poco, eso sucede, ¿no? Que el desarrollo de una disciplina, el tiempo de desarrollo de una disciplina, no es necesariamente el tiempo de desarrollo de un investigador. Y entonces yo quería estar en un sitio en el que pudiese hacer cosas muy novedosas, digamos, en el que pudiese intentar mover el mundo. Si hubiese continuado en física teórica, habría hecho quizá progresos incrementales, habría estado bien, ¿por qué no? Tengo colegas que siguen haciéndolo y se divierten con ello, pero no tienes la posibilidad de cambiar el mundo tanto, digamos, ¿no? Porque no tienes tanta apertura a la novedad. Entonces, aunque es arriesgado saltar de campo, porque eso supone empezar de cero en muchas cosas, entendía que, digamos, la biología era un poco el campo. Ahora la biología se está convirtiendo en una biología cuantitativa con el desarrollo de la genética. Hasta entonces era un poco clasificar cosas, ¿no? Que si esto es un himenóptero, que si lo otro es un, yo qué sé, un mamífero, lo que sea, ¿no? Un poco coleccionar cromos. Pero se está convirtiendo en una ciencia cuantitativa a partir del descubrimiento de la genómica y de todas las técnicas, que hay un montón que se desarrollan ahora, ¿no? Y entonces me empecé a interesar por el ámbito que tiene que ver con biotecnología, también biomedicina y, digamos, un poco el campo de la interdisciplinariedad, en la que jugamos un papel diferentes disciplinas, ¿no? Desde los biólogos, los médicos, los físicos, los matemáticos, los ingenieros, puestos un poco al servicio de intentar entender el problema de la complejidad, que es, yo creo, el gran problema o uno de los grandes problemas de nuestro tiempo a nivel científico. Entonces, aunque de vez en cuando sigo leyendo papers de física y me sigo informando de conferencias, porque siempre es divertido, creo que para intentar avanzar un poco más, aunque es más arriesgado, prefería dar ese salto. Y entonces me vine a la Universidad de Columbia
en Nueva York, que es una universidad, como dices tú, potente. Tuve la Y suerte. ahora mismo, Luis, ¿vosotros qué estáis investigando? Porque dices que sois un equipo multidisciplinar, tenéis médicos, matemáticos, es decir, cada uno, pues, Sí. ¿qué es lo que aportan y qué es lo que ahora mismo queréis, vosotros, cómo queréis transformar el mundo? Pues lo que aporta cada uno, la parte, los físicos, por ejemplo, los físicos teóricos en particular, yo creo que somos especialmente buenos en conectar la parte un poco experimental y la parte teórica. Igual que los matemáticos son igual demasiado platónicos, ¿no? Y entonces los físicos tenemos esa un poco doble alma, que es sí hacer modelos matemáticos, pero también estar atentos a la realidad. Y entonces, pues, digamos, la dificultad más importante que tienen los grupos interdisciplinares, desde mi punto de vista, es el lenguaje. Venimos de tradiciones muy distintas y hay que traducir a lenguajes muy distintos de tal manera que todos nos entendamos. Es un poco, si no, una torre de Babel. Porque un biólogo no entiende nada de matemáticas. Y si a mí, bueno, ahora entiendo un poquito más porque he estado leyendo, pero si a mí me hubieses preguntado sobre, yo qué sé, experimentos yo qué sé, de modificación genética de cualquier tipo, o enzimología, o o expresión genética, pues hubiese tenido problemas, ¿no? O un médico pues está más interesado en la aplicación específica clínica que pueda haber, ¿no? O un ingeniero pues más en la parte de la eficiencia a la hora de hacer un modelo computacional o cosas de este tipo, ¿no? Entonces cada uno aporta desde esa perspectiva y en particular pues cuando tratas con sistemas complicados como es un tumor, por ejemplo, pues evidentemente, claro, hay una parte clínica, hay una parte biológica del entendimiento del crecimiento del tumor y de toda la biología que tiene, la relación que tienen las células tumorales con todas las células que no son tumorales, que se llama el microentorno, células inmunes, células de otro tipo que, digamos, interactúan con el tumor, a veces le ayudan a crecer o a veces le impiden crecer, en fin, es una cosa compleja. Y luego la parte de modelización matemática de cómo funciona ese tumor y de entenderlo a nivel genético. Por ejemplo, nosotros, o en particular yo, estoy ligado a intentar modelizar unos resultados que vienen de lo que se llama biología de célula única, en inglés single cell biology, que básicamente lo que hace es que va célula por célula de un cierto sistema midiendo ciertas componentes moleculares. Por ejemplo, puede medir lo que se llaman los transcripts, que son moléculas de ARN. No sé si sabes un poco, pero del ADN, para transformar, digamos, el ADN en proteínas, que es lo que le da una función a una célula, primero hay que transcribirlo en ARN. Entonces tú puedes leer esas moléculas de ARN y así te informas de cuánto se está expresando un gen y de qué células expresan qué genes. Entonces, digamos, modelizar esta parte y entender qué tipos de células hay, qué correlaciones hay entre ellas, cuál tiene una capacidad, digamos, más progenitora, es decir, más de generar otras células, cuál está, digamos, más especializada. Entender todo eso y primero en tejidos normales, en un tejido normal, y después en ese tejido, por ejemplo, cuando está inflamado o cuando tiene o cuando ha desarrollado un tumor, para ver exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Eso, digamos, un poco dicho así a gran escala. O sea, que estáis luchando por entender precisamente cómo se desarrolla un cáncer, ¿no? Y poder de alguna forma darle respuesta, ¿no? Eso es. Primero a un nivel fundamental, porque de ahí digamos, digamos, la medicina que puedas utilizar para curarlo es complicado. De hecho, cuando un tumor se desarrolla es una especie de monstruo difícil de parar y cuando le das, por ejemplo, quimioterapia o cosas así, la verdad es que son medicinas muy agresivas. Entonces, intentar entender desde el principio, por ejemplo, para predecir si hay ciertos tejidos que están en tu organismo ya más predispuestos a desarrollar el tumor, o incluso si ya se está desarrollando pero a un nivel, digamos, más leve, porque un tumor no es una cosa que surge así de repente, sino que incluso a veces se tardan ciertos tumores epiteliales, por ejemplo, de colon o cosas así, se tardan en desarrollar a lo mejor 20 años. A lo mejor lo estás empezando a desarrollar ahora, se dan las primeras mutaciones, pero hasta que no, digamos, se dan una colección de mutaciones suficiente, digamos que no se dispara. Entonces, quizá investigando cuáles son todos esos eventos oncogenéticos, puedes, digamos, aplicarlos para, digamos, hacer una medicina preventiva, que quizá es lo que, en todo caso, en el futuro pueda ser más efectivo contra el cáncer, más que drogas que puedan, o medicinas, drugs en inglés, que puedan atacar el cáncer, ¿no? Que también se pueden hacer, pero digamos, siempre son más agresivas. ¿Cuáles son las responsabilidades y tareas cotidianas que conlleva tu puesto? Es decir, tú en tu día a día, Luis, ¿a qué te Sí. dedicas? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanoslo. Pues yo me levanto por la mañana, como Te cepillas los dientes, desayunas. me doy una ducha, Muy desayuno bien. y vengo para acá
Y entonces, pues depende del día. Hay días que son más de trabajo más individual, más solitario, en el que a lo mejor pues lo primero que suelo hacer por la mañana es mirar qué emails tengo, si algunos son importantes que tenga que responder de la universidad o de otros colaboradores experimentales, etcétera, para hacerme un poco una agenda de qué cosas tengo que hacer ese día. Y luego, pues hay muchas veces que suelo empezar por la mañana con algún trabajo un poco más mecánico, porque yo soy más creativo por la tarde-noche, digamos, y entonces por la mañana prefiero hacer un trabajo más mecánico, quizá que tenga que ser más con algún análisis que no requiera demasiada, o con alguna charla, por ejemplo, por internet, alguna conferencia que me interese escuchar. Y luego, también suelo poner en ese momento, pues discusiones de grupo o con algún otro colaborador. Y luego, pues, pues por la tarde suele ser un trabajo un poco más creativo, de leer algo, intentar ver qué nuevas ideas se me van ocurriendo, leyendo papers. La mayoría de ellas no van a funcionar. Pero Los bueno, papers son como investigaciones. eso, publicaciones de investigación, eso es, Ujú, otros artículos de investigación, ¿no? ujú. Y probar nuevas ideas. La mayor parte de ellas no van a funcionar. Un poco frustrante, pero es que es así. Y entonces, bueno, tú intentas algo, no funciona, vuelves a intentarlo, no funciona, te desesperas, lo dejas para el siguiente día, vuelves a intentarlo, no funciona. A lo mejor un día funciona o no, pero esto es un poco digamos, el trabajo del día a día. Y luego sí, pues eso, reuniones en grupo. A veces, si tengo algún estudiante cerca que necesite pues alguna ayuda o si estoy dirigiéndole el trabajo a algún estudiante, pues lo mismo. Eh, Aquí en Colombia no estoy dando clase. Es verdad que cuando estaba en la Autónoma de Madrid o en el ICTP sí que daba alguna clase. Aquí no. ¿Podrías decir qué es lo mejor de trabajar en este puesto? Pues en particular donde estoy, yo creo que lo mejor es que es un sitio muy potente y entonces sí que es verdad que te ves rodeado digamos, de medios que son suficientemente buenos para llevar a cabo la investigación, tanto a nivel experimental con tus colaboradores experimentales como a nivel computacional o matemático, y luego que hay gente muy buena, digamos, alrededor con la que te puedes relacionar. Entonces yo creo que estar en un sitio potente como es esta universidad te da el contexto, te da el entorno como para que puedas desarrollar tus ideas y puedas desarrollar tus proyectos, digamos, ¿no? Y colaborar con los proyectos de los demás. Yo creo que eso es lo que más me gusta, digamos, de la Universidad de Columbia, aparte de que la ciudad de Nueva York es una ciudad muy interesante, ¿no? Y ya que nos has dicho lo mejor, también nos gustaría saber qué te gustaría cambiar de tu trabajo. ¿Qué me gustaría cambiar de mi trabajo? Me gustaría no echarle tantas horas como le echo, que a veces es una cosa que, digamos, en investigación es muy típica. Digamos que tus proyectos de investigación, con los que a veces estás muy, digamos, muy excitado, no los va a sacar nadie si no lo sacas tú. Esto no es como una empresa, que es un proyecto común, ¿no? Sino que hay veces que tienes que empujar tú. Y entonces a veces le echas más horas de las que deberías echarle, digamos, ¿no? Y eso, en mi caso, pues a veces digamos, me aísla un poco, ¿no? Digamos, como que me enzarpo mucho con una cosa. Y quizá cambiaría eso. Eso quizá lo podría yo cambiar también personalmente, pero también la universidad podría hacer, en general los centros de investigación, por buscar eh, dinámicas con los investigadores que les permitieran tener más compatibilidad con la vida, digamos, fuera de la universidad, fuera del ámbito de la investigación. Aprovechando un poco, ¿no? Carolina, que ha dicho justo la vida de fuera de la universidad. Claro, ya yendo a tu día a día, Ujú. ¿cómo compaginas tu vida personal y todo con lo del Lo trabajo y todo? académica y Sí, la investigación. Es decir, ¿tienes vida más allá de la universidad, Luis? sí, quiero pensar que sí. Sí, aunque a veces hay días o semanas en las que parece que no. Digamos que es como demasiadas horas metido aquí dedicándome a esto, ¿no? Pero procuro, por ejemplo, quizá porque aquí también hay un nivel de exigencia muy alto, he empezado a necesitar, siempre he hecho deporte, bastante deporte, porque siempre me ha gustado hacer deporte, pero aquí, digamos, ponérmelo como una disciplina más estricta, porque si no, digamos que te apalancas demasiado y digamos que el deporte, primero que te ayuda mucho, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el hacer como poco 4 días de deporte a la semana más algo el fin de semana, ¿no? Entonces, 3, 4 días de lunes a viernes, ¿no? Ocuparlos parte por la tarde, típicamente, pues ir al gimnasio un rato, ir a correr,
Ahora ya con la pandemia es más difícil lo de ir a nadar, iba también antes, o el propio gimnasio, pero aunque sea en casa, ¿no? Pues me he comprado unas gomas, unas pesas, da igual, hacer algo, ¿no? Moverte, porque si no te apalancas demasiado. Otra cosa que hago también es, antes comentaba Miriam que toco el piano, pues también aquí en Colombia hay algunas salas que tienen pianos, las puedes reservar, y entonces procuro tocar al menos una hora, si no dos al día de piano. Estoy ahora estudiando unos scherzos de Chopin, el número 1 y el número 2, que son un pelín complicados. Pero es un reto, ¿no? Es un reto distinto, ¿no? Igual que hacer deporte también es un reto, a ver si corro la milla en menos tiempo, a ver si levanto mejor a ver si hago más dominadas o más push-ups o más abdominales. O sea, es un poco un reto de intentar superarte, ¿no? Y entonces esos retos también digamos, te impulsan, ¿no? El de música es un reto más creativo, el otro es un reto más de ejercicio, pero es algo, digamos, que me saque del apalancamiento, ¿no? De estar siempre en la misma, porque además, si no, es verdad que yo creo que te afecta a nivel de creatividad. El ámbito científico tiene que ser un mundo donde las ideas nuevas emerjan, o por lo menos eso es lo que a mí más me atrae de este campo, la parte de la creatividad. Y si te centras demasiado en una cosa, como que localizas demasiado tus neuronas y entonces a lo mejor no ves demasiado, ¿no? Entonces cuando las deslocalizas haciendo otra cosa distinta, adquieres una visión más de conjunto y eso te puede ayudar a generar ideas novedosas donde antes quizá no las veías. Aparte de eso, las relaciones interpersonales también son importantes, ¿eh? Y yendo al tema de tu día a día, ¿te aburre la rutina? ¿Te puede llegar la rutina de hacer todos los días lo mismo? Sí. A veces puede ser aburrida, sí. Lo que pasa es que yo creo que, digamos que la rutina puede ayudarte también. Por ejemplo, durante la pandemia, una cosa que sí me ayudaba era ser sistemático. Es decir, poner una rutina, pero una rutina no, es decir, la rutina en el sentido de que tiene un ciclo más o menos periódico, ¿no? De actividad, de te levantas más o menos a la misma hora, te acuestas más o menos a la misma hora y hay ciertas actividades que haces de manera sistemática. O sea, sistemáticamente haces deporte, sistemáticamente tocas el piano y sistemáticamente acudes a tu trabajo a hacer investigación. Eso es rutina, sí. Mm, Lo que pasa es que quizá uno pueda entender que rutina tiene una connotación negativa, como algo rutinario, que es siempre lo mismo, es pesado, no tiene. Eso también, digamos, puede ser negativo, pero depende de cómo uno se lo plantee, digamos. Yo creo que depende un poco de la actitud personal con la que vayas, ¿no? Vale, y bueno, voy a hacer una pregunta un poco diferente a las anteriores, y es que entre ser el físico más conocido o la persona con más dinero del mundo, ¿cuál elegirías? Si tuviese que elegir entre las dos, el físico más conocido. Si es que tuviese. O sea, tampoco es que luche por ser el más conocido. Más que el más conocido, me gustaría poder hacer una contribución que fuese fundamental. Y ser consciente de que la he hecho yo, aunque no me den crédito por ello, digamos, aunque no me pongan una plaza con mi nombre o algo así, ¿no? O no pero ser consciente de que he tenido el privilegio de tocar una parte del conocimiento que nadie antes ha tocado, una parte virgen del conocimiento que nadie antes ha tocado, de pisar un territorio de la ciencia que nadie antes ha pisado, como si fuese una especie de explorador, eso yo creo que no, eso es impagable. ¿Tuviste alguna frase o lema que te ayudase a no rendirte con la física? Que mi idea sea no rendirme con la física. Yo creo que una de las que más me he dicho a mí mismo en los últimos tiempos es no risk, no glory. Es decir, sin riesgo no hay gloria, no hay resultado, ¿no? Es decir, si no te lanzas a por algo, nunca vas a saber si realmente va a funcionar. Yo creo que hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. ¿Te puedes pegar una castaña? Sí, yo cuando salté de campo me la podía haber pegado. O incluso haciendo una rama de la física que era especialmente, digamos, teórica y poco práctica, pues podías habértela pegado. Pero bueno, hay que arriesgarse. También hay que saber cuándo en la vida, digamos, ahí no siempre uno puede estar, no puede ser una cabra loca, pero yo creo que arriesgarse es importante. ¿En algún momento de tu carrera te has arrepentido de haber hecho esa y no otra? No. De hecho, si tuviese que volver a empezar, aunque estoy en un grupo que, digamos, hace cosas de biología, haría exactamente la misma. Vale, Porque la he disfrutado mucho. Y vale. creo que también ha configurado mi forma de pensar. ¿Y qué cualidades crees que son imprescindibles para tu trabajo? Yo creo que la creatividad es una de ellas. La paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Es decir, las cosas no van a funcionar a la primera. Casi nunca van a funcionar a la primera.
Incluso hay veces hay que tener paciencia con otros colaboradores que están haciendo, en este caso en particular, experimentos que siempre van mucho más lentos que el desarrollo más teórico, más computacional. Y es bastante más frustrante su trabajo, en biología sobre todo, ¿no? En el que a veces hay muchos efectos sistemáticos que no se manejan bien, no se entienden bien. La paciencia también, digamos, una cierta capacidad de resiliencia a que lo que tú te esperabas que pudiese suceder con un cierto proyecto a lo mejor no necesariamente sucede. Es una especie como de carrera de resistencia, ¿no? De ir poco a poco, como el que entrena para una maratón, ¿no? Tener esa especie de capacidad de resistencia. Y sí, yo creo que esas son algunas. Y yo creo que también tener, o por lo menos quizás esa más personal, ser capaz de, antes de meterse a estudiar un problema a lo bestia, digamos, a cañonazos, hacer una estimación de qué es lo que puede suceder ahí, ¿no? A ver si tienes alguna idea un poco más fundamental que pueda ayudar. Eso quizá es más propio de un físico. Bueno, sí, seguro es más propio de un físico. Ya para ir finalizando la entrevista, Ujú. ¿qué le recomendarías a alguien que esté interesado en estudiar física? Que la estudie. Que cometa eso, que se arriesgue a estudiarla. Bueno, que se arriesgue, que no es un riesgo. De hecho, ahora incluso la carrera de matemáticas y física junta que tiene una notaza para entrar. Yo hice en su momento, aunque no llegué a terminar matemáticas, en su momento estuve estudiando a la vez física y matemáticas, ¿no? Porque era algo que me interesaba también. Y está ahora el doble grado, o sea que incluso tienen la oportunidad para aquellos que tengan muy buena nota, pero para los que no, yo creo que es una carrera que les va a agitar un poco las neuronas, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bueno. Eh, Aquellos que tengan, digamos, esa parte así más de creatividad, yo creo que vayan a por ella. Nunca sabes qué va a pasar. No risk, no glory. Vale, pues estaría. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad es que nos ha resultado súper interesante conocer tu trayectoria, tu proyecto de vida, porque al final un poco has, yo creo, guiado tu vida por lo que nos has contado en función de lo que has querido ser desde chiquitito. Ujú. Y ojalá realmente sigas aportando, ¿no?, a esta transformación del mundo, a la mejora de nuestra vida. Y sobre todo por haber participado con nosotros, a orientar también a aquellos futuros físicos, ¿no?, que vean que al final es una carrera, parece apasionante como tú lo cuentas. Sí, sí, de verdad que es muy apasionante. Y además siempre los físicos son muy queridos, digamos, en grupos que son de disciplinas distintas, que se pone muy de moda ahora, ¿no? Esto de atacar un mismo problema desde diferentes puntos de vista, ya sea de biomedicina, biotecnología, cambio climático, o sea, grandes retos en los que los físicos, claro, que tienen mucho que decir. Muy bien, pues nada, Carolina, mil gracias por esta primera entrevista que has hecho, yo creo que estupenda. Y Sí, Luis, por ser nuestro primer invitado. gracias a vosotras por vuestro interés. Permitiremos a la gente también que si quieren preguntarte algo, estaremos en las redes sociales del cole, en YouTube. Muy bien, Y pues si, no sé, a lo mejor de repente quieren hacerte alguna preguntilla, pues te la trasladaremos. perfecto, Pues perfecto. mil gracias. Gracias a Muchas vosotras. Chao. Buen día.